¿Alguna vez has sentido que tu mundo se tambalea en cuestión de segundos? ¿Que una mirada, un roce aparentemente inocente puede cambiar todo lo que creías saber sobre ti mismo? Yo soy Paula, tengo 23 años, y lo que te voy a contar hoy, bueno, digamos que hay secretos que pesan tanto que necesitas compartirlos, aunque te quemen la garganta al decirlos. Todo empezó hace 3 meses, recién casada, llena de sueños color rosa, con Diego, mi esposo, prometiéndome el mundo. Pero ya, sabes cómo es esto del matrimonio, ¿verdad? Los primeros meses son como una montaña rusa de emociones y sorpresas. Diego viajaba constantemente por trabajo. Yo me quedaba sola en esta ciudad nueva, donde aún no conocía a nadie. ¿Has estado en esa situación? Esa sensación de vacío, que te come por dentro, donde cada día se siente eterno, y la casa parece más grande de lo que realmente es. Fue Clara, mi suegra, quien me salvó de esa soledad, o eso creí en ese momento. Me invitó a pasar unos días en su villa mientras Diego estaba de viaje. «Ven, hija, aquí no estarás sola», me dijo con esa sonrisa maternal que tanto necesitaba. ¿Cómo iba yo a saber que esa invitación cambiaría mi vida para siempre? La villa de Clara y Roberto, mi suegro, era impresionante. Jardines que parecían sacados de una revista, pasillos con historia grabada en cada rincón, y esa atmósfera de elegancia que te hace sentir pequeña al principio. Clara. ¿Cómo describirte a Clara? Era la definición perfecta de la elegancia clásica. Cabello, siempre perfecto, gestos delicados, pero había algo frágil en ella. Sus pastillas para dormir, su dependencia a pequeñas rutinas, como si estuviera sosteniendo algo invisible que amenazaba con romperse. Y luego estaba Roberto. ¿Sabes cuando conoces a alguien y tu cuerpo reacciona antes que tu mente? Esa incomodidad que no sabes explicar, esa energía que te pone los nervios, de punta sin razón aparente. Roberto era todo lo contrario a Clara. Donde ella era delicadeza, él era fuerza bruta. No me malentiendas. No era un hombre tradicionalmente guapo. No tenía ese físico de revista que vemos en Instagram. Era sólido, robusto, con esas manos grandes que hablan de una vida vivida intensamente. Pero había algo en él. ¿Ves, has sentido esa presencia que llena una habitación completa? Esa risa grave que resuena en tu pecho. Esos ojos que te siguen cuando crees que nadie te está mirando. Desde el primer día, algo en mi interior me gritaba: «¡Cuidado!». Pero yo, ingenua, pensé que eran solo nervios de nuera nueva. ¡Qué equivocada! Estaba. El primer día, Clara estaba ocupada preparando no sé qué cosa en la cocina. Ya sabes cómo son las suegras, siempre queriendo impresionar. Y Roberto se ofreció a enseñarme la casa. ¿Has estado en una de esas casas antiguas, donde cada pasillo cuenta una historia? Pues así era esta villa. Roberto me hablaba de cuadros, de la historia familiar, de renovaciones, pero yo, honestamente, no estaba prestando atención a sus palabras. Estaba demasiado consciente de él, de su camisa tensándose sobre su pecho cuando señalaba algo en lo alto, del calor que irradiaba cuando se acercaba casualmente para mostrarme algún detalle, de su colonia mezclándose con, no sé, esa esencia masculina que algunos hombres tienen naturalmente. Y entonces pasó. En uno de esos pasillos estrechos, ya sabes, esos de las casas antiguas donde apenas caben 2 personas. Su brazo rozó el mío. Fue un segundo, tal vez menos. Un contacto totalmente accidental. Pero mi piel reaccionó como si hubiera tocado fuego. Me detuve en seco. El corazón se me aceleró de una forma que no podía controlar. ¿Por qué mi cuerpo estaba reaccionando así? Era el papá de mi esposo. Roberto se dio cuenta de mi reacción. Me miró con esa sonrisa. ¿Cómo describirla? No era maliciosa, no era obvia. Era simplemente conocedora, como si hubiera leído mi alma en ese instante. ¿Todo bien, Sofía?, me preguntó, y su voz grave hizo que me temblaran las rodillas. Mentí.
Obviamente mentí. Sí, todo perfecto. Sigamos. Pero nada estaba bien. Algo había despertado en mí, algo que no sabía que existía. ¿Te ha pasado que de repente te das cuenta de que hay una versión de ti mismo que no conocías? Una versión que reacciona de formas que nunca imaginaste posibles. Esa tarde, durante la cena, Roberto trajo su licor casero. «Es mi receta especial», dijo con orgullo. Cuando me pasó el vaso, nuestros dedos se rozaron otra vez. Esta vez no fue accidente. Esta vez él sostuvo el contacto un segundo más de lo necesario. Esta vez sus ojos se quedaron fijos en los míos mientras yo sentía esa chispa eléctrica corriendo por mi brazo. Clara seguía hablando de la cena, ajena a la tensión que se estaba construyendo justo frente a ella. ¿Cómo no se daba cuenta? ¿O sí se daba cuenta y simplemente elegía ignorarlo? El licor era dulce, con un toque cítrico que se deslizaba por la garganta como una caricia peligrosa. Bebimos, reímos, charlamos de cosas familiares, pero yo podía sentir su mirada como un peso constante en mi piel. ¿Alguna vez has estado en una situación donde sabes que estás jugando con fuego, pero no puedes parar? Donde cada instinto te dice que corras, pero tus pies se niegan a moverse. Así me sentía yo esa noche. Clara, como siempre, se fue temprano a dormir. Sus pastillas y el licor habían hecho su trabajo. Nos quedamos solos Roberto y yo en ese salón lleno de sombras y secretos susurrantes. ¿Más licor?, me preguntó, acercándose con la botella. Debería haber dicho que no. Debería haberme excusado. He ido a mi habitación. Debería haber llamado a Diego para recordarme quién era y qué estaba haciendo ahí. Pero no lo hice. Extendí mi copa y dejé que llenara el silencio con su presencia abrumadora. ¿Quieres saber qué pasó después? Porque te aseguro que esta historia apenas está comenzando. Y lo que viene... Bueno, lo que viene va a cambiar todo lo que crees saber sobre los límites, sobre el deseo, y sobre hasta dónde puede llegar una persona cuando se encuentra cara a cara con una tentación que no puede resistir. Quédate hasta el final, porque esto se va a poner muy, muy intenso. Esa noche, sola en la habitación de invitados, no podía dormir. El licor había despertado algo en mí que no sabía cómo controlar. ¿Te ha pasado que tu cuerpo conoce verdades que tu mente se niega a aceptar? Estaba ahí, dando vueltas en esa cama demasiado grande, cuando mi laptop vibró. Era Diego, mi esposo, llamándome por Skype desde el otro lado del mundo. Ver su cara en la pantalla debería haberme tranquilizado, ¿verdad? Debería haber sido el ancla que necesitaba para recordar quién era yo, cuál era mi lugar en este mundo. Y por un momento lo fue. Hablamos durante horas, reímos recordando cómo nos conocimos. Él derramando café en mi vestido nuevo, yo fingiendo estar molesta cuando por dentro me estaba derritiendo por su sonrisa tímida. Hicimos planes, soñamos despiertos sobre nuestro futuro juntos. Pero, entonces su voz cambió. «Sofía», me dijo con ese tono ronco que conocía tan bien. «¿Qué llevas puesto?» Mi corazón se aceleró. No por vergüenza. Diego era mi esposo después de todo, sino por algo más profundo. Era como si mi cuerpo hubiera estado esperando exactamente esa pregunta. «Solo un camisón», respondí, sintiendo cómo la temperatura de la habitación subía varios grados. «¿Y si me lo enseñas?» ¿Sabes esa sensación cuando el aire de la habitación se vuelve espeso? Cuando cada palabra que escuchas parece tener un peso físico sobre tu piel. Me puse de pie lentamente, consciente de que él me estaba observando desde la pantalla. Mis manos temblaron ligeramente cuando tomé el borde del camisón de seda. «¿Estás seguro de que nadie puede verte ahí?», le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Mi voz sonaba más ronca de lo normal. «Estoy solo, Sofía. Solo tú y yo». En enarelastano, camisón cayó al suelo con un susurro que pareció resonar en toda la habitación. La luz tenue de la laptop acariciaba mi piel, y giré despacio, sabiendo que sus ojos me seguían, me devoraban desde tan lejos.
Eres peligrosa, murmuró Diego, y yo sonreí. ¿Y tú no estás aquí para hacer algo al respecto? Sus palabras se volvieron más audaces, describiendo exactamente lo que haría si estuviera conmigo. Cada frase era como una cerilla encendida sobre mi piel. Me recosté en la cama, dejando que la sábana se deslizara, provocándolo con miradas que sabía que lo volvían loco. ¿Has tenido una de esas conversaciones íntimas que te cambian por completo, donde cada palabra pronunciada es como una llave que abre puertas que no sabías que existían? Cuando colgamos, el sol ya despuntaba. Debería haber estado satisfecha, relajada después de esa conexión con mi esposo, pero no lo estaba. Al contrario, mi cuerpo vibraba con una energía que no sabía cómo canalizar. El deseo que Diego había despertado no se había saciado. Se había multiplicado. Me envolví en la sábana, intentando calmar la tormenta que rugía dentro de mí, cuando escuché ruidos en el pasillo. Pasos cuidadosos. Crujidos suaves de la madera antigua. ¿Curiosidad o algo más profundo? No lo sé, pero me levanté. Abrí la puerta apenas una rendija y espié. La luz del baño estaba encendida. La puerta, entreabierta. Y ahí estaba Roberto. ¿Has tenido uno de esos momentos donde sabes que deberías alejarte, pero algo más fuerte que tu voluntad te mantiene clavada en el lugar? Se estaba desvistiendo sin prisa, como si no temiera ser visto. Su cuerpo no era perfecto en el sentido convencional. No era el físico esculpido de un modelo. Era real, sólido, marcado por años de experiencia vivida. Y era absolutamente magnético. Un calor desconocido me recorrió de pies a cabeza. Mis manos se aferraron a los costados de mi cuerpo, intentando contener esa marea de sensaciones que amenazaba con ahogarse. Esto está mal, Sofía. Vuelve a tu cuarto. Pero mis piernas no obedecían a mi mente. Una idea audaz, peligrosa, comenzó a formarse en mi cabeza. Era como si una parte de mí, la más imprudente, la más atrevida, hubiera tomado el control completo. ¿Te has preguntado alguna vez qué pasaría si dejaras de lado todas las reglas, todas las expectativas y simplemente siguieras tus instintos más primitivos? Esa noche, yo estaba a punto de descubrirlo. Salí al pasillo con pasos silenciosos, felinos. Mi corazón latía tan fuerte que temía que todo el mundo pudiera escucharlo. Me detuve frente al dormitorio principal, donde Clara dormía profundamente. Su respiración era pesada, regular. Las pastillas y el licor habían hecho su trabajo. Si despertara ahora, sacudí la cabeza, apartando el miedo. Seguí hasta el baño. Roberto estaba frente al espejo, afeitándose con esa tranquilidad de hombre que conoce su propia casa, su propio territorio. Respiré profundamente, intentando calmar el temblor de mis manos, y entré con la expresión más inocente que pude fingir. Oh, lo siento. No sabía que estabas aquí. Roberto dio un respingo. La maquinilla le hizo un pequeño corte en la mejilla. Sus ojos se encontraron con los míos en el espejo, y el aire de la habitación se volvió denso, eléctrico. ¿Sabes esa sensación cuando el tiempo se detiene? Cuando el mundo entero se reduce a una sola mirada, a un solo instante cargado de posibilidades infinitas. Sin decir nada más, pasé junto a él. Mis movimientos eran deliberados, calculados. Levanté la tapa del inodoro y con una lentitud que sabía que lo estaba torturando, me bajé las bragas. El sonido llenó el silencio tenso del baño. Luego, en un impulso que no reconocí como mío, me quité el camisón por la cabeza y lo dejé caer al suelo. Estaba completamente desnuda, expuesta, vulnerable. Y el peso de su mirada me hizo temblar de una forma que nunca había experimentado. «Puedo parar ahora», pensé. «Debería parar». Pero no lo hice. Caminé hacia la ducha y abrí el agua. El vapor comenzó a llenar el baño, creando una atmósfera íntima, cómplice. Me giré para enfrentarlo. Roberto había dejado la maquinilla. Sus ojos recorrían mi cuerpo con una intensidad que me hacía sentir poderosa y vulnerable al mismo tiempo. ¿Quieres saber qué pasó después?
porque lo que viene a continuación va a desafiar todo lo que crees saber sobre el límite entre el bien y el mal, entre la fidelidad y la traición. Mantente conmigo, porque estamos a punto de cruzar una línea de la que no hay vuelta atrás. Roberto dio un paso hacia mí, solo uno, pero fue suficiente para que mis rodillas casi cedieran. El vapor del agua caliente nos envolvía como una cortina de complicidad. El espacio reducido de la ducha hacía que cada centímetro entre nosotros se sintiera cargado de electricidad. ¿Has estado alguna vez en un momento donde sabes que cada segundo que pasa es un segundo más cerca de cambiar tu vida para siempre? Me tendió una esponja con gel. Sus ojos nunca dejaron los míos. ¿Podrías...? Su voz era un susurro ronco. Mis manos temblaron cuando tomé la esponja. Comencé a frotar su cuerpo. Primero su pecho, luego sus brazos, su abdomen sólido. No podía mirarlo a los ojos. Mi atención estaba completamente fija en la forma en que su cuerpo respondía a cada toque. La esponja cayó al suelo de la ducha con un sonido sordo. Mis manos encontraron su piel directamente. Primero con timidez, como si estuviera tocando algo, sagrado y prohibido al mismo tiempo. Luego, con una urgencia que no podía controlar. Su respiración se volvió pesada, irregular. Cuando finalmente levanté la vista, vi una sonrisa que me desarmó por completo. «Esto está mal, Sofía», murmuró, pero sus manos se movían hacia mi cintura. «Lo sé», respondí, «pero se siente tan vivo». ¿Sabes esa sensación cuando tu cuerpo toma decisiones que tu mente no puede procesar? Cuando cada instinto primitivo se despierta al mismo tiempo. Me arrodillé bajo el agua tibia que resbalaba por mi espalda. El mundo se redujo a ese momento, a esa intimidad prohibida que nos consumía. Sus manos en mi cabello marcaban un ritmo silencioso. Nuestras miradas se cruzaron, cargadas de una tensión que ya no podíamos contener. Me incorporé lentamente. Sus manos firmes me sostuvieron mientras me besaba con una pasión que me dejó sin aliento. Cada fibra de mi ser vibraba al contacto. Él se reclinó contra la pared de la ducha. Yo me acerqué, temblando, mientras el vapor nos envolvía como un velo cómplice. ¿Podrías hacerme sentir viva esta noche, Roberto?, susurré. Él asintió, guiándome con una ternura que contrastaba con la intensidad del momento. Nos fundimos en un abrazo que era puro fuego líquido. Cada susurro, cada roce, parecía encender un universo secreto entre nosotros. ¿Has sentido alguna vez que el tiempo se detiene completamente? Que el mundo exterior deja de existir y solo quedas tú y esa persona en una burbuja de sensaciones imposibles de describir. Me moví lentamente, perdida en la intensidad. Una parte de mi mente gritaba, ¿y si Diego se entera? Pero el placer ahogó todas mis dudas. Una oleada de emociones me recorrió. Cada contacto avivaba sensaciones que no sabía que existían. Me aferré a sus hombros, intentando anclarme en medio de esa tormenta de placer que amenazaba con arrastrarme. Él me atrajo hacia sí con más fuerza, y el mundo se redujo a ese instante perfecto e imposible. Sentí el clímax acercarse como un torbellino que lo consumía todo a su paso. Y entonces, un ruido en el pasillo rompió el hechizo. Me congelé, el corazón en la garganta. Recogí mi camisón y mis prendas a toda velocidad. Salí de la ducha y corrí hacia mi habitación como si me persiguieran todos los demonios del infierno. El suelo frío bajo mis pies descalzos me devolvió a la realidad de golpe. Me metí en la cama, mi cuerpo aún temblando por todo lo que había pasado. Estaba sola, procesando la magnitud de lo que acababa de hacer. Hasta que la puerta se abrió y Roberto entró. Su silueta se recortaba contra la luz del pasillo. Sus ojos brillaban con una intensidad que me hizo temblar. «Aún no hemos terminado, Sofía», susurró. Le sonreí, apartando las sábanas. Él se acercó, todavía hambriento de mí, y nos enredamos de nuevo en la penumbra de esa habitación cargada de secretos. Cada susurro era un lazo que nos ataba y nos condenaba al mismo tiempo. Pero
Entonces, un crujido más fuerte vino del pasillo, un golpe seco que nos paralizó. Nos detuvimos, nuestros corazones latiendo al unísono como tambores de guerra. La puerta del dormitorio principal se abrió. Los pasos de Clara resonaron en el pasillo como sentencias de muerte. Me quedé petrificada. El pánico reemplazó el deseo de forma instantánea. Roberto se levantó, su rostro tenso por primera vez esa noche. Salió al pasillo con la tranquilidad forzada de quien ha estado en situaciones similares. Escuché su voz baja, tranquilizadora. Solo fui por agua, Clara. Vuelve a dormir. Pero algo en el tono de su respuesta me dijo que ella no estaba completamente convencida. Cuando regresó a mi habitación, su expresión había cambiado completamente. «Tenemos que parar, Sofía», dijo, y su voz estaba cargada de un arrepentimiento que me dolió más que cualquier reproche. «Esto no puede seguir», asentí, dividida entre la culpa que me carcomía y el deseo que aún ardía en mis venas. Él se fue, y me quedé sola mirando el techo. El eco de sus palabras resonaba en mi cabeza como una campana funeral. Al día siguiente, Clara actuó como si nada hubiera pasado, pero sus ojos tenían un brillo nuevo, una sospecha que me heló la sangre. Me despedí prometiendo volver pronto, pero la verdad era que no sabía si podría enfrentar de nuevo esas miradas, esos silencios cargados de secretos. Mientras conducía de regreso a casa, el peso de mi traición me aplastaba. Había traicionado a Diego, a Clara, a mí misma. Pero también había descubierto algo vivo dentro de mí, algo que no podía explicar ni borrar. La culpa me quemaba como ácido, pero una chispa de deseo seguía ardiendo en algún lugar profundo de mi ser. ¿Sabes lo que es más peligroso que el deseo? El deseo que se alimenta de la culpa, porque se vuelve más intenso, más adictivo, más imposible de resistir. Y ahora, cuando Diego regrese, cuando tenga que mirarlo a los ojos y fingir que soy la misma mujer que se casó con él hace 3 meses, cuando tenga que volver a ver a Roberto y pretender que nada pasó entre nosotros. Sé que esta historia no ha terminado. De hecho, apenas está comenzando. El deseo puede ser una llama que ilumina o que destruye. Y yo todavía no sé cuál será mi destino. ¿Tú qué harías en mi lugar? ¿Has estado alguna vez en una situación donde tus valores chocan con tus deseos más profundos? Me encantaría conocer tu opinión. Cuéntame en los comentarios si alguna vez has vivido algo parecido, o simplemente déjame saber qué piensas de la decisión que tomé esa noche. Y si esta historia te ha mantenido en vilo, si has sentido esa tensión, esa mezcla de morbo y fascinación que yo viví en carne propia, te invito a que te suscribas a nuestro canal, porque aquí no juzgamos. Aquí exploramos juntos esos territorios oscuros del corazón humano que muchos prefieren ignorar. Tenemos más historias como esta, relatos que te van a hacer cuestionar todo lo que creías saber sobre el amor, la fidelidad y los límites de la pasión. Dale like si quieres que siga compartiendo estos secretos que nos queman por dentro. Y activa la campanita para que no te pierdas ningún episodio de estas confesiones que cambian vidas. ¿Te atreves a seguir explorando conmigo los rincones más prohibidos del deseo humano? Nos vemos en el próximo relato. Y créeme, lo que viene va a ser aún más intenso.